Y finalmente, pues hay un llamado de parte de Dios a ser como ese atalaya y sacerdote, y como sacerdote es enseñar al pueblo precisamente, desde luego, a abandonar cosas que tal vez en la práctica se estén llevando a cabo, y que desde luego la única intención de compartir contigo esto es que tú puedas realmente quitar aquellos lastres que pueden detener tu caminar y que pueden alentar tu caminar y que pueden hacer que tú pierdas bendiciones y que tú pierdas privilegios delante de nuestro Dios, de aquellas cosas que Él quiere precisamente para ti, ¿ok? Entonces, bien, el día de hoy arrancamos entonces con la identidad y tiene que ver con yo soy. Ok, entonces voy a ir compartiéndote desde lo que significa identidad y vamos a ir profundizando. Entonces, identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona que permite distinguirla de otra en un conjunto. Y hay cuatro, por lo menos, tres identidades que hoy te quiero comentar a nivel de definición, y ahí vas a ir viendo el por qué te comentaba yo lo de hace rato del tema que es un poquito complejo abordar. Pero bien, la primera identidad es la identidad personal. Esta, pues, desde luego alude en primera instancia a tu nombre y tus apellidos. Eso te va a identificar y eso va a hacer que tú puedas diferenciarte del resto de las personas. Aun cuando dentro de esta identidad personal, pues también hay otros elementos que te ayudan para diferenciarte, como podría ser, por ejemplo, tu huella digital y el ADN que tiene que ver con los genes. Y esto, pues lo abordamos de alguna manera en la serie de Reescribiendo el ADN, que si tú te la perdiste, pues desde luego está en YouTube, completa la serie para que tú puedas verla. Ahora, la identidad personal también puede referirse a algunas otras cuestiones como la cultura, la profesión, las habilidades, la etnia, la religión, la actividad laboral, la personalidad, los gustos o el comportamiento. Todo eso está dentro de la identidad personal, ¿ok? De ahí, por ejemplo, también hay otro tipo de identidad que podría ser la identidad nacional. Esa se refiere evidentemente a la nación a la cual perteneces. Y hay otra que es precisamente de los conflictos que hay pues en nuestro tiempo actual y que se está batallando desde luego de manera muy importante con estos aspectos, y es la identidad de género. Ahora, si tú ves lo que se está, cómo están definiendo la identidad de género, dice que la identidad de género es el género con el cual una persona logra identificarse. Tú puedes ver entonces que desde la definición ya hay algo que ni siquiera concuerda o ni siquiera hay una compatibilidad contra la definición general de lo que tiene que ver con identidad. Aquí ya no es realmente características que tú puedas tener, sino ya aquí ya son aspectos de lo que realmente te gusta o con lo que te sientes identificado. Y entonces ya está desde el principio desvirtuado lo que es la identidad de género. ¿Ok? Ahora, el propósito del género, y que tú lo puedes ver bíblicamente, es que en el género radica la procreación, es decir, que es dar vida a través de la vida, según desde luego el plan original de Dios a través del cual esto es posible. Entonces, el propósito del Buenas género. noches, doctor. Hola, buenas noches, Leo. Tardé mucho, perdón, es que no. No te preocupes, Leo. Lo bueno es que ya andas por acá. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de la identidad de género. Y como te decía, el propósito del género radica en la procreación. Eso es uno de los propósitos principales por los cuales fue creado el hombre. Y es dar vida a través de la vida, según el plan original de Dios y a través de lo cual es posible. Ahora, esta identidad de género, te voy a poner algunos ejemplos que yo creo que pueden ayudarnos a todos a entender la problemática que los jóvenes y los niños de ahora están viviendo. Y desde luego lo que pues las autoridades escolares y las autoridades gubernamentales están promoviendo. Pero, por ejemplo, yo podría decirte, yo soy contador público
y no lo soy porque haga las funciones inherentes a un contador, aun cuando yo fuera o tuviera otra profesión. Soy contador porque tengo un título profesional que lo avala y que hace constar que yo cuento con la preparación profesional para ello. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no porque yo me sienta contador, lo soy. Tiene que ver con características, desde luego, con cosas que están dentro de uno y con cosas que realmente nos diferencian. Entonces, desde ahí tú puedes ver que cuando se está hablando de identidad de género y que es algo que dices, bueno, pues tiene que ver con lo que yo me sienta cómodo, realmente no es así. O sea, hay algo que está desvirtuado totalmente. Por ejemplo, hablando de identidad nacional, pues yo soy mexicano y a lo mejor me siento gringo, y bueno, de esos hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que se sienten por ahí extranjeros y que sienten tener sangre azul y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero si yo siendo mexicano me siento gringo, no por eso lo soy. O sea, voy al país vecino del norte y si no llevo documentos migratorios no me dejan ni entrar aunque yo les diga que soy gringo. Pues no, o sea, no soy gringo porque yo me sienta gringo o porque quiera hacerlo. Finalmente, esa no es algo que me caracteriza, esa no es mi identidad. Mi identidad es ser mexicano. Y gracias a Dios que Él me permitió nacer en México. Ahora, por ejemplo, ahí ya metiéndonos un poquito más en el tema de la identidad de género. Si tú siendo varón, por ejemplo, te sientes mujer, yo te preguntaría, ¿por ello tendrías la capacidad de embarazarte simplemente por sentirte del sexo opuesto? Pues evidentemente no. Y aunque hay personas que ejecutan una cirugía para cambiar el género, entre comillas, yo lo diría, pues ni aún así con esa operación un hombre podría embarazarse. ¿Por qué? Porque no es simplemente características visuales, son características de conformación, son características que están definidas desde el principio de tu vida y que están escritas, desde luego, en el ADN, están en tus genes. Entonces, tú puedes ver que lo que el gobierno y lo que, pues bueno, muchos grupos están promoviendo a través de la libertad, entre comillas, pues es algo que está desvirtuado totalmente de la palabra de nuestro Dios, porque nosotros tenemos una identidad definida desde un inicio, desde el punto de partida de nuestra vida, tenemos una identidad definida que en otro de los aspectos que vamos a estar tratando, como te decía en parte de esta serie, es el propósito por el cual tú tienes esa identidad y que no eres ni eres un error, ni eres algo que a tus padres o a Dios se le chispoteó, no, hay algo más profundo que de lo que a simple vista tú pudieras observar. Ahora, yo te diría, si tú no te conoces, por eso la serie se llama Conociéndote a ti mismo, si tú no te conoces y no sabes quién eres, entonces darás bandazos y evidentemente te vas a perder en el camino. Y otra de las cosas que debemos de tener sumamente claro es que tú nunca podrás funcionar en algo para lo cual se requieren características y habilidades que tú no tienes. Y eso es algo que tú puedes ver en la vida diaria. O sea, hay cuestiones y que también se dan en el ámbito espiritual. Si tú no tienes ciertas características o ciertas habilidades, evidentemente no vas a poder funcionar en ciertas áreas. Te quiero poner un ejemplo. Tú puedes llegar a pedir un trabajo de director, por ejemplo, y evidentemente van a evaluar tu currículum y van a decir, bueno, ¿cuál es tu experiencia laboral? ¿Tienes las habilidades para ser director? Ah, no, es que yo me siento director. No, pues sí, te podrás sentir lo que quieras, pero no tienes las habilidades ni las capacidades necesarias para ejecutar algo que tú necesitas, por ejemplo, hacer. Entonces, evidentemente no se trata de sentimientos, se trata de características que están profundamente arraigadas en ti y de habilidades que están depositadas en ti. En el ámbito espiritual se mueve de la misma manera. Evidentemente, nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada, eso está clarísimo, y la Biblia lo deja muy claro en ese aspecto.
Sin embargo, el Espíritu Santo es el que te capacita y el que deposita en ti las habilidades necesarias para que tú cumplas el propósito de acuerdo a la nueva identidad que tú tienes en Cristo. De eso estaremos hablando en la parte de lo que te estaba yo comentando de los 4 principios en cuanto a pertenencia y propósito. Entonces, como tú puedes ver, el conocerte a ti mismo es de suma importancia porque de ahí parten muchas cosas, de ahí va a partir el que tú realmente entiendas al final de cuentas tu propósito y tú puedas agradecerle a Dios por lo que Él configuró en ti, pero también puedas llegar a ser lo que Él ya dijo que tú eres. De todo esto se va a tratar, como te decía, esta serie. Ahora, aterrizando la parte del propósito del género, tú puedes ver en Génesis 1:27 como dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y ahí hay una separación sumamente clara que dice, varón y hembra los creó. En Génesis 5:2 tú puedes ver que también vuelve a ser la misma especificación, varón y hembra los creó y los bendijo y les dio un propósito precisamente. En Mateo 19:4 tú vas a ver que cuando Jesús le responde a los fariseos, también Él les dijo, ¿no habéis leído lo que leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y entonces tú puedes ver a lo largo de las escrituras cómo realmente hay una diferenciación muy clara. Y como yo te decía, hay un propósito también por el cual Dios te creó. Y entonces cuando Él está hablando de que hay una diferenciación en el género y que realmente uno de los principales propósitos y motivos es la procreación, ahí está diciendo, varón y hembra fueron creados para producir vida. ¿Y qué va a producir un varón y una hembra? Perdón, un varón y una mujer, pues evidentemente van a producir otro ser humano, otro hombre u otra mujer. Yo no he sabido en la historia que un hombre y una mujer puedan procrear algo que sea distinto a su género. Y ahora tú puedes ver cuánta depravación hay y cuántas cosas hay y cuánta distorsión hay en la mente de las personas, que hay personas que se sienten animales, que hay personas que dicen ser un perro en un cuerpo de un humano, y tanta cosa que ahora se cree y se le da la libertad a las personas de decir y de sentirse lo que quieran ser, pero en esencia no lo son. Como yo te decía, hay características que los diferencian aún de aquellas cosas de lo que creen ser. Entonces, cuando tú llegas realmente a conocerte a ti mismo, todo este tipo de desviaciones no van a caber en tu mente. No va a haber el riesgo de que tú caigas en este tipo de situaciones, ni por influencia, ni por presiones sociales, ni de ninguna otra índole, porque tú sabes exactamente quién eres y qué eres. Entonces, es indispensable que tú aprendas a conocer lo que Dios ha dicho de ti, y partimos, como te decía, desde el Génesis, y tú puedes ir viendo a lo largo de la historia cómo hay esa diferenciación y cómo inclusive a lo largo de la palabra de nuestro Dios también hay abominaciones y perversiones que ahí tú puedes encontrar, y que son cosas que a Dios no le agradan y cosas que Dios realmente aborrece. Una de ellas está en Levítico 18, versículos 22 y 23. Y, y bueno, yo preferiría en este momento simplemente darte la cita porque, ¿Puedes repetir los versículos, claro, por favor? en cuanto a abominaciones y perversiones, Sí, o a los propósitos del género que estábamos hablando en Génesis. el último que acabas de dar ahorita. Ok, Levítico 18, 22 y 23. Ok, gracias. Ok, entonces, bueno, como te decía, yo preferiría mejor no leerlo. Léelo tú con calma en tu casa. Si tienes dudas, desde luego puedes contactarme. Por si hay pequeños ahí escuchando, entonces preferiría no leerlo, ¿no? Y el otro al que se está refiriendo también la palabra de nuestro Dios
es en Primera de Corintios 6, 9 y 10. Como tú puedes ver, hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, esto quiere decir que no hay algo que ya haya cambiado y que digas, bueno, es que en el Antiguo Testamento había cosas que estaban pues ahí marcadas, pero ahora vivimos en un periodo de gracia en el cual pues Dios pues ha tenido que adaptarse y no, finalmente la Biblia es atemporal. La Biblia sigue vigente desde el momento en que el Espíritu Santo le inspiró. Y no hay cambios ni hay variaciones. Lo que Dios aborrece desde el principio lo aborrece y lo sigue aborreciendo el día de hoy. Entonces debemos estar claros que hay propósitos, que hay características inherentes a nuestra persona y que hay configuraciones específicas que Dios diseñó y creó para que nosotros vivamos una vida en santidad delante de Él, una vida con propósito y una vida con todas las capacidades para heredar y para vivir al nivel y en el nivel que Él quiere para nosotros. ¿Ok? Entonces, ahora quiero decirte una frase que yo creo que esto puede abrirte también a lo mejor el panorama y es que lo que haces no define tu identidad. Tu identidad proviene de quién eres. Tampoco está condicionada a cómo te sientes y tu identidad no es con lo que te identificas. Te la voy a volver a repetir. Lo que haces no define tu identidad. Tu identidad proviene de quién eres, es decir, de todo lo que está configurado dentro de ti. ¿Ok? Y tampoco está condicionado a cómo te sientes y no es con lo que te identifiques. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que con esto cerramos esa parte inicial donde hemos estado hablando acerca de la identidad. Ahora, quiero ponerte un ejemplo en la Biblia y creo que es nuestro mayor ejemplo y es el Señor Jesucristo. Y tú puedes ver cómo Él se conocía perfectamente a sí mismo y conocía su propósito y conocía su identidad y tenía la seguridad de lo que Él era y de todos los aspectos que estamos tratando y trataremos. Ahí tú puedes ver con claridad cómo él se expresaba de sí mismo y que yo creo que eso es lo que debe estar presente en cada uno de nosotros. Cuando te pregunten quién eres, que tú respondas con la misma seguridad que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo realmente tu identidad. Y entonces en el Evangelio de Juan tú vas a poder encontrar varias ocasiones en las cuales Jesús se expresa acerca de sí mismo diciendo yo soy, es decir, conocía perfectamente su identidad. Ahora esto evidentemente también está puesto y descrito en la palabra porque suple áreas específicas en tu vida. Cada ocasión que él habla acerca de yo soy esto, él está supliendo áreas específicas en tu vida, ¿ok? Bueno, ese no es la materia del día de hoy, pero bueno, te lo quise simplemente comentar. Entonces, cuando tú te conoces a ti mismo, no vas a errar el blanco ni faltarás a tu propósito, sino que lo cumplirás. Y eso puedes ver que es una realidad en nuestro Señor Jesucristo. Él no se perdió del objetivo ni faltó a su propósito. Él sabía a lo que venía y cumplió a cabalidad todo lo que estaba escrito y profetizado acerca de él. Él cumplió exactamente a lo que había venido y eso lo logró también porque conocía exactamente quién era. Entonces, la primera ocasión que tú puedes ver que él se refiere diciendo yo soy, lo vas a poder encontrar en Juan 4, 25 y 26, cuando está precisamente platicando ahí con la mujer samaritana y entonces ella le dice, sí, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Es decir, Él está diciéndole, yo soy el Mesías, el que habría de venir. Y Él sabía exactamente todo lo que estaba anticipado acerca de Él. Es decir, conocía su identidad a la perfección. En Juan 6:35, tú puedes ver que dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sabía qué representaba también él para el resto, qué función o qué rol tenía en el ámbito en el cual él se movía. ¿Ok? En Juan capítulo 8, versículo 12, él está diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estaba
refiriéndose, entre otras cosas, también a la revelación que iba a venir por el conocimiento que íbamos a tener de Él. Es decir, nosotros vamos a poder encontrar también nuestra identidad en Él, que es parte de nuestra seguridad, ¿ok? Bien, en Juan 8:23 está diciendo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Él sabía exactamente cuál era, por ponerlo en términos humanos, cuál era su nacionalidad. Él sabía que él no pertenecía a este mundo. Y él venía precisamente a ofrecernos el a llegarnos a a tener esa oportunidad de ser como Él es. ¿Ok? En Juan 10:7 también Él está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en Juan 10, versículo 11, que tiene relación con lo mismo, está diciendo, yo soy el buen pastor. Entonces Él estaba hablando también acerca de su ministerio y de otro de los propósitos que Él iba a cumplir. Como te digo, Él sabía perfectamente. Entonces eso mantenía a nuestro Señor Jesucristo centrado en lo que Él tenía que llevar a cabo y en lo que Él tenía que hacer. De tal manera que Él no se perdía ni se movía de un lado o de otro, inclusive por las presiones sociales, porque tú puedes ver cómo los fariseos se lo traían en salsa, diciéndole cosas y viniendo a argumentarle cosas y a tentarlo y a ponerle, como decimos, cuatros, de tal manera que a ver en cuál caía, ¿no? Él sabía exactamente lo que él era, cuál era su propósito y qué tenía que hacer. En Juan 11:25 te está hablando y está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y ahí tú puedes ver que, bueno, todavía no había pasado la cruz y ya está hablando acerca de resurrección. Él ya sabía exactamente su propósito, sabía todo lo que venía al frente. Está diciendo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, de tal manera que él estaba inclusive trazando el camino para cada uno de nosotros, porque él ya sabía incluso todos aquellos que íbamos a creer en él. Entonces, eso de ese nivel de conocimiento que él tenía de sí mismo, lo proyectaba y lo catapultaba aún en su propio ministerio. Entonces, imagínate si tú y yo nos conocemos a profundidad, llegamos a conocernos a profundidad, que es parte de los propósitos de esta serie, el que realmente tú puedas conocer y entonces puedas ser liberado en ti a través del Espíritu Santo todo el potencial que hay en ti para ser quien Dios dijo que tú ya eres, ¿ok? En Juan 15:1 te está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y él está hablando acerca precisamente de cuando nosotros íbamos a renacer y que nosotros íbamos a ser injertados también en esa vid. Y esto tiene que ver también con la configuración que él estaba poniendo dentro de ti, depositando todas aquellas capacidades y diciéndote, no solamente vas a poder tener habilidades y características especiales que yo voy a transferir, que van a ser transferidas en ti porque tú creas en mí, sino que ya también estaba diciendo en dónde podríamos estar conectados y la fuente a la cual deberíamos estar conectados para seguir recibiendo todo el potencial de manera permanente, es decir, no solamente están depositadas en las configuraciones que tú requieres para hacer lo que él ya dijo que eres, sino que aparte están siendo alimentadas esas mismas situaciones que ya han sido puestas en ti para que entonces tú despuntes, llegues y cumplas todo propósito que él puso ya en ti. Y en Hechos 9:5, fuera ya de los evangelios, tú puedes ver que dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí, bueno, ahí se está refiriendo con Saulo, ¿no? Pero finalmente, el acercamiento que tú puedes tener con él te va a contestar, yo soy. Cualquier situación que tú vengas a presentarle delante de él y que tú puedas venir y decirle, sabes que yo tengo esta carencia, él te va a responder, yo soy, y entonces a través de eso tú vas a poder absorber todo aquello que necesitas para poder cumplir tu propósito. Ahora, ya por el tiempo nos queda muy poco, pero quiero mencionarte por lo menos algunos aspectos de lo que tú y yo ya somos.
para que tú puedas decir, cuando alguien te pregunta, ya tú puedas decir, yo soy, y entonces puedas contestar ciertas cosas que ya están presentes en ti. Tú puedes ver en Colosenses 3, versículos 1 al 4, que tú y yo ya somos vivos de entre los muertos. Y ahí te está hablando, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces ya estás sentado juntamente con Él a la diestra de Dios. Ok, después otra de las cosas que ya somos es que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos su pueblo. Eso tú lo puedes ver en 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. Entonces ahí tú tienes una identidad maravillosa de que no eres cualquiera, por decírtelo de alguna manera. Tú eres alguien sumamente especial para Dios. Entonces, si tú no tienes perfectamente definida tu identidad en Cristo, esto te va a ayudar mucho. Cuando tú estudies este pasaje de 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10, tú vas a poder ver el valor que tú tienes en él. Y entonces, si tú en esta vida sientes que no tienes un valor específico para las personas que te rodean, simplemente con el hecho de saberte y un pueblo escogido, un linaje escogido, un sacerdote real para Dios, eso tiene que cambiar tu perspectiva de una manera abrumadora, porque hay alguien que es el más importante y para el cual tú tienes un valor sumamente especial. En 1 Corintios 3, versículo 23, tú puedes ver que somos de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, imagínate también la identidad que podemos tener por ser de Él. En Efesios 3, versículos 14 y 15, ahí está hablando que somos familia. Disculpa, ¿Corintios qué? 1 Corintios 3, versículo 23. Ok. ¿Y la otra? La otra, la última que les dije de que somos familia es Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Y también puedes ver esta parte de la familia en Juan capítulo 20, versículo 17. Y ahí te está diciendo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí te está haciendo parte ya de una familia maravillosa. Otro de los aspectos que también nos da seguridad en él es que es lo que dice Romanos 8, versículo 16. Somos hijos y somos hijos legítimos. Y al ser legítimos tenemos derechos, tenemos herencia. Tú puedes ver aquí que él dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y entonces tú puedes ver que cuántas cosas ya somos. O sea, entonces cuando alguien te pregunte, tú tienes una identidad nueva, desde luego, en Cristo por haberlo conocido, pero también tú puedes irte más profundo a lo que arrancamos diciendo en esta noche, de que hay propósitos específicos desde el momento en que Él decidió el género que tú ibas a tener. Si Él decidió que fueras varón, tiene un propósito especial para que tú hayas sido varón. O si tú eres mujer, también hay un propósito específico y hay una identidad muy clara, perfectamente detallada y definida de parte de nuestro Dios desde el principio de tu vida. Eso habla también de que Él planeó y diseñó algo sumamente especial para ti, por lo cual te dio características especiales para que tú pudieras llegar a ser lo que Él ya ha dicho que tú eres. Y algo que te he comentado en diferentes ocasiones es que lo que Dios dijo que tú eres en el ámbito espiritual es una realidad. Muchas veces lo que falta es que se materialice en el mundo natural. Pero lo que Dios dijo que tú eres, ya lo eres. Muchas veces lo que sucede es que nosotros, al no tener ese conocimiento de nosotros mismos y al estar como dando esos bandazos a los que yo me refería, retrasas que los propósitos de Dios tengan cumplimiento en tu vida. Si nosotros
desde el primer momento nos creyéramos la identidad que tenemos, tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual, y estuviésemos convencidos de que tiene un propósito divino, nuestro caminar y nuestro desarrollo sería mucho más rápido que el que tal vez tú y yo hayamos tenido. ¿Por qué? Por esa falta de conocimiento. Porque esa falta de conocimiento va deteniendo o retrasando. Entonces, de tal manera que ahora puedes entender un poquito más o con mayor claridad la importancia que tiene conocerte a ti misma.